Buenos días. Ministra, hay mucho interés por esta entrevista, porque sea clara, porque, en fin, nos deje, digamos, con luz y taquígrafos clarísimamente cuál es la posición del Ejecutivo y, sobre todo, qué es lo que va a pasar con las cuotas de autónomos de aquí a los próximos años. Así que yo le pido que sea didáctica y clara porque hay muchísima gente que nos está viendo y está interesada. A ver, vamos por partes. Ayer su ministerio planteó congelar las cuotas de autónomos para los ingresos iguales o inferiores a 1.166,7 euros en 2026. Antes de nada, ¿usted nos confirma que ese tramo va a quedar igual este año? Esa es la propuesta, esa es la segunda propuesta que ha puesto encima de la mesa el Gobierno. Son propuestas, Silvia, que no nacen, no se improvisan. Son propuestas, las dos, la primera propuesta y esta segunda propuesta que ha hecho el Gobierno, que nacen de evidencias. La primera, de la evidencia de lo que ha pasado, porque ya está en vigor la cotización por ingresos reales, por rendimientos netos. Desde el año 2022 que se aprobó, ya está en vigor y ya hemos hecho un primer proceso de regularización y hemos visto evidencias y hemos visto cómo los autónomos que se encuentran en los tramos más bajos, el 60% de ellos han sobrecotizado. Podían haber pagado una cuota de autónomos de 200 euros al mes y han querido pagar 300 euros al mes, pensando en su protección y dejando ese remanente para su protección social. Esa es una evidencia pues que ha servido para presentar esa primera propuesta que yo defiendo, porque hablamos de protección social y hablamos de un horizonte progresivo hasta 2032, cuando los ingresos reales ya serán 100%. Eso es lo que marca la ley aprobada en el Boletín Oficial del Estado. Y la segunda propuesta, que lleva esa congelación de la parte, le llamamos la tarifa reducida, de esos tramos más bajos hasta 1.166 euros, también nace de la escucha y de, evidentemente yo no llevo orejeras, yo escucho a las asociaciones, he tenido una interlocución estas últimas horas muy intensa y con una sensibilidad máxima a quienes menos tienen, pero también quiero recordar que hay otras medidas que están en marcha también, como la tarifa plana para quien emprende y para quien comienza, que es durante 2 años una tarifa plana fija. Y de esas, cómo nacen las propuestas que están en la mesa del diálogo social y que tienen que debatirse, escucharse junto con otras propuestas más. No solamente hemos hablado de cuotas, hay muchos otros temas encima de la mesa que dan respuesta a reivindicaciones del colectivo. Eso es lo que intento explicar. Vamos a ir poco a poco. Entonces, los tramos más bajos que van a haber congelado su tarifa en 2026, de momento, ese tramo quedaría igual este año. Para el resto de los tramos, a partir de 2026, ministra, habrá subidas de 2,9 euros a 14,75 euros al mes. ¿Por qué estas subidas? La segunda propuesta presentada responde también a respetar esa progresividad y por eso se plantea, a partir de lo que es ya dejando la tabla reducida, pues desde el 1 al 2,5% según se vaya incrementando los rendimientos netos. Hablamos de que el 2,5% se incrementaría en 2026 para aquellos rendimientos netos que van de la horquilla de los 4.000 y los 6.000 euros al mes, y para los que están por encima de 6.000. Entonces, la tarifa, la nueva propuesta presentada responde a ese proceso de escucha de estos últimos días, a la progresividad para que se vaya incrementando quien más rendimientos tiene y también al contexto, y que es muy importante, que es que esta tabla, estas cotizaciones, estas medidas del colectivo tienen que votarse antes del 31 de diciembre porque así lo dijo la ley en 2022, que estableció las cuotas hasta 2025, pero hay que seguir escribiendo a partir de 2026 y la propuesta es para el año 2026, pero insisto, la interlocución y el compartir esta importantísima reforma fruto de una reivindicación histórica, como decía María José Landaburu. Había años en los que no se podía ni siquiera cotizar, los autónomos eran trabajadores de segunda. Es el camino que tenemos que escribir hasta el 2032, que es el horizonte en el que ya serán los ingresos reales 100% lo que haya que aplicar. Le voy a trasladar una duda que ha surgido aquí en la tertulia. ¿Qué recibe a cambio el autónomo? ¿Recibe más protección o simplemente paga más, ministra? No. Las cotizaciones de los autónomos no son impuestos. Por cierto, impuestos
tan necesarios para no solamente pagar colegios, pagar educación pública, pagar carreteras, sino también para sostener la sanidad pública, esa que algunos están poniendo en peligro la vida de muchas mujeres víctimas del cáncer de mama. Pero las cotizaciones no son impuestos que sufragan servicios comunes. Las cotizaciones van directamente al bolsillo de los autónomos para pagar su sanidad, para pagar su paro, el cese de actividad, para pagar una jubilación, para pagar una maternidad o una paternidad. Hace unos años no había esa posibilidad. España es el único país que tiene una cuota cerrada establecida para los autónomos que les da derecho a tener cubiertas todas esas cosas que nos pasan a lo largo de la vida, como bueno, pues la jubilación, la maternidad, la paternidad o, como digo, el cese de actividad. Países de nuestro entorno no tienen ese sistema, no existe esa protección. Por eso, de lo que estamos hablando en todo momento, y mi compromiso y mi defensa y mi lucha, Silvia, es por la protección social y porque los autónomos dejen de ser trabajadores de segunda. Usted dice, vamos a congelar esos tramos, los 3 tramos que menos ingresos tienen, pero vamos a congelarlo en 2026. ¿Qué va a pasar después, ministra? Pues mire, lo primero ahora es llevar a cabo y que, bueno, pues que se produzca la votación y que podamos, bueno, pues que sea una realidad el establecer las cuotas para el 2026 e, insisto, otras cuestiones que están encima de la mesa que también son muy importantes y que se siguen hablando y que se van a hablar. De hecho, ya hay convocada otra vez un nuevo encuentro a partir de la semana que viene. Y a partir de entonces es muy importante también que vamos a conocer pronto la segunda regularización, porque, como digo, es un sistema muy novedoso, es una reforma que ha sido muy exigente, que ha ido bien, que lo comparten los interlocutores sociales, ha ido bien el haber puesto en marcha esta reforma tan importante. Vamos a conocer datos de la segunda regularización y seguiremos escuchando al colectivo, escuchando a las asociaciones para, bueno, pues para seguir escribiendo lo que haya que seguir haciendo hasta el 2032. Pero lo más importante ahora es sacar adelante en el Congreso bueno, pues un acuerdo, alcanzar un acuerdo. Me voy a dejar la piel para alcanzar un acuerdo con las asociaciones de autónomos, con sindicatos y patronal y, bueno, y a partir de ahí seguir hablando, porque desde luego, bueno, nada va a salir del Gobierno que pretenda dañar a un colectivo muy importante. Soy muy consciente de que hay casi 3,4 millones de autónomos en nuestro país que, bueno, pues que todos los días se esfuerzan mucho por sacar adelante sus negocios. Claro, porque todo lo que estamos hablando, ministra, es una propuesta del Gobierno, pero todavía esto tiene que ir a la mesa del diálogo social, ¿no? Es decir, podría variar. Desde su punto de vista, ¿cuál es la propuesta que hay que defender? ¿Esta que ha dado a conocer ayer o la primera, que imponía una subida de cuotas a los autónomos mucho mayor? Yo defiendo, me siento cómoda con las dos propuestas. Una nace de una evidencia y otra, evidentemente, bueno, pues es tras un proceso de escucha. Pero yo creo que es importante también que seamos conscientes de que los autónomos pueden modificar la cuota hasta 6 veces al año. Y viendo que ha habido muchos de ellos, el 60%, que han decidido sobrecotizar porque saben de que de lo que estamos hablando es de su protección, bueno, pues también yo creo que es importante que se sepa eso, que hay bueno, pues un camino que se traza para ir acompañando a los autónomos hasta 2032, pero desde luego cada uno tiene su decisión personal de poder modificar su cuota, incluso ya le digo que es hasta 6 veces al año. Así que, bueno, lo importante es trabajar por el acuerdo. Yo creo que es muy importante el modo de proceder que tengo en el Ministerio, es, bueno, hablar las cuestiones en la mesa del diálogo social, escuchar, contrastar con datos, con realidad, y a partir de ahí, bueno, trabajar mucho por el acuerdo, y cuando se alcanzan los acuerdos se cuentan y, bueno, y luego no puedo olvidar también que hay que sacarlo adelante y será el momento de los grupos políticos y de hacer también, pues, mucha pedagogía, pero es muy importante para mí el trabajar de esta manera. Ministra, es que nos acaba de dejar un poco descolocados a los que estamos en la mesa cuando usted dice que defiende las dos propuestas, ¿no? La que hizo usted la semana pasada, en la que sí se subían notablemente esas cuotas a los autónomos, y esta en la que apuesta por congelar a los tramos más bajos y subir muy poquito al resto. ¿Esta propuesta que usted presentó ayer, de quién es? Claro, sí. No, insisto, me siento absolutamente cómoda con las dos propuestas. La primera no se improvisa, es una propuesta que se hace y que se lanza después de la evidencia y sabiendo que tenemos bueno, pues que escribir un camino hasta 2032. Pero evidentemente la segunda propuesta es después de un proceso de escucha y aúna todas las sensibilidades. La segunda propuesta recoge las sensibilidades de las diferentes asociaciones de autónomos y también de un proceso de escucha a la sociedad, y es lo que se plantea, esa sensibilidad máxima con los tramos
tramos más bajos y a partir de ahí pues una tarifa progresiva. Por eso le decía Ministra, que la primera propuesta no se improvisa, nace de una evidencia. Es que como hay dos propuestas, no sabemos cuál es la propuesta que va a llevar al Gobierno. Es decir, no sé si usted está convencida de esta segunda propuesta que presentó ayer o si es que no había más remedio porque alguien le dijo, oye, hasta aquí. No, lo que le digo, yo creo que es importante y ser muy consciente, por eso le decía que yo no camino con orejeras y soy consciente de que hay que sacar adelante porque tiene que votarse antes del 31 de diciembre, hay que concitar los acuerdos y las mayorías suficientes. Por eso, después de un proceso de escucha de estos últimos días y aunando las distintas sensibilidades de las diferentes asociaciones, se presenta esta propuesta para 2026, para el año 2026, bueno, pues con el objetivo de seguir adelante, porque bueno, pues en estos días yo creo que es importante ver que, por ejemplo, bueno, pues el Partido Popular, que votó a favor de los ingresos reales en 2022, fue una ley que salió adelante con una importante mayoría, pero que votó a favor el Partido Popular, pues con las últimas declaraciones de estas últimas horas parece que incluso estaban cuestionando esa reivindicación histórica que es cotizar por ingresos reales. Por eso, bueno, pues la propuesta lo que se hace es buscar algo que concite acuerdos y que podamos bueno, pues sacar adelante, que eso es el objetivo. Se lo voy a preguntar claramente, ministra. ¿En algún momento el presidente del Gobierno le indicó que había que dar marcha atrás a la propuesta inicial que usted había planteado y había que dejarlo en la que presentaron ayer? No, de ninguna manera. Como le digo, las propuestas nacen del Ministerio, somos un gobierno colegiado y responsable y, como le digo, es muy importante ser consciente del contexto, de la escucha. Yo lo he repetido y lo sigo diciendo, la escucha permanente a las asociaciones representativas de autónomos y a la sociedad civil y lo que se busca, y, bueno, y también evidentemente a las declaraciones de los grupos políticos, y soy muy consciente de esa realidad. Y mi deber es poder seguir garantizando y poder sacar adelante, bueno, pues, lo que se establezca para 2026 para dar seguridad jurídica a los autónomos y para defender una reforma tan importante que se puso en marcha en 2022 y que se votó en el Congreso en 2022. Ministra, usted que se siente cómoda, nos dice, defendiendo las dos propuestas, la de subir las cuotas a autónomos y esa de congelar los tramos más bajos y subir muy poco al resto. ¿Usted personalmente qué propuesta prefiere? Mire, es que lo decía además, voy a parafrasear a Pepe Álvarez, es que la primera propuesta no era una propuesta de subir las cuotas a autónomos, era una propuesta de seguir desarrollando lo acordado en 2022. Por eso me parece importante hacer pedagogía. Hablamos de seguirlo, bueno, de desarrollar lo acordado con el horizonte de 2032 e insisto, hablamos de protección social, porque en este país lo que pasa hoy en día es que un trabajador autónomo que lleva toda la vida trabajando llega a la jubilación y cobra 650 euros menos que un trabajador asalariado. Por eso me siento cómoda y voy a defender el luchar por la protección social, porque cuando se equiparan prestaciones, cuando los permisos de paternidad y maternidad en 19 semanas intransferibles también son para los trabajadores autónomos, cuando pueden cotizar para el cese de actividad, el paro, cuando tienen una equiparación de prestaciones, no tiene ningún sentido que esa equiparación no vaya acompañada de una protección social, que la única manera de corregir esas brechas es a través de las cotizaciones sociales, que no son impuestos, sino que son directamente para proteger todas esas contingencias que le pueden pasar a uno a lo largo de la vida laboral. Por eso me siento cómoda hablando de protección social, de justicia social y de defender una propuesta que costó mucho sacar adelante. Yo la veo más cómoda con la primera. Pero bueno, ahora también el contexto es otro y por eso... Yo, ministra, decía que le veo más cómoda con la primera, con la de subir las cuotas. Pero en todo caso... Bueno, como le digo... Discúlpeme, es que yo no me acabo de enterar. Entonces, lo de congelar las cuotas a los autónomos, ¿esto se va a hacer o esto es una propuesta simplemente que se va a llevar a la mesa del diálogo social y no hay nada decidido? Mire, a mí me gusta y sabe que es mi modus operandi en el Ministerio. Hay muchísimas negociaciones abiertas en la mesa del diálogo social, por eso siempre digo que es importante trabajar con discreción. Bueno, pues que se intercambian muchísimos datos, se hacen muchísimas propuestas. Cuando alcanzamos acuerdos,
Probablemente la primera propuesta que se lanza antes de un acuerdo, bueno, pues es una propuesta lejana, que se van acercando posturas, por eso me gusta trabajar de esta manera. ¿No? Pero evidentemente soy consciente de que esto es parte del debate público y por eso se ha presentado una propuesta que concita las sensibilidades de todos los colectivos interesados y que puede concitar los apoyos suficientes para sacarla adelante, porque se tiene que votar antes del 31 de diciembre. Por eso es la manera de proceder, es ser muy consciente también del contexto. Lo de congelar las cuotas entonces no está decidido. Sí, está encima de la mesa y ahora, bueno, pues evidentemente, como tenemos otras muchas cuestiones que están encima de la mesa, como mejorar el acceso al desempleo de los autónomos, como proteger la lactancia, como analizar, bueno, pues también mejoras a la hora de la regularización, porque saben que estamos en puertas del siguiente proceso, bueno, pues son cuestiones para las que ya hemos convocado otra vez la semana que viene y estamos hablando para ver, bueno, para alcanzar un acuerdo y evidentemente pues llevarlo también al Congreso y hacer la pedagogía e intentar trabajar para conseguir los acuerdos suficientes. Pero la propuesta, la segunda propuesta, la que se presentó ayer, esa es la propuesta evidentemente, bueno, pues que se hace después, como le decía, de mucha escucha y de ser consciente de, bueno, pues cuáles son las sensibilidades que nos han trasladado los diferentes representantes con los que he hablado en las últimas horas. Entonces, porque nos quede claro a todos, ministra, esto de congelar las cuotas y subir menos al resto de los tramos a partir de 2026 es la propuesta que la semana que viene va a llevar el Gobierno a la mesa de diálogo social, digamos. Bueno, se presentó ayer. Ayer mismo ya se presentó esta propuesta en la mesa, sí. ¿Y en cuánto tiempo quedará decidido? ¿En cuánto tiempo espera tener un acuerdo o un desacuerdo y volver a empezar desde cero? Desde luego, vamos, me voy a dejar la piel y bueno, tenemos ahí una fecha importante porque esto tiene que votarse antes del 31 de diciembre. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la Hora de la 1. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de tener este espacio. Gracias.